Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros siguiéndonos en el programa El Público Tiene la Palabra. El día de hoy, 21 de julio del 2020, martes 21 de julio del 2020, tenemos un programa. Vamos primeramente, para ponernos en contexto de la noticia, los principales medios de la capital. Allí tenemos ya Perú 21 en su portada principal. Vacuna a la vista, dice Perú 21. Universidad de Oxford anuncian que las pruebas de sus fórmulas arrojaron resultados positivos. Vacuna a la vista, dice Perú 21. El diario La Razón, su portada principal: ONP acata pago de 26.000 sentencias del Poder Judicial. Triunfo de jubilados, dice el diario La Razón. Por otro lado, Hospital de Arequipa al borde del colapso. Ya colapsó, pero es que está al borde del colapso, dice el diario La Razón. El diario El Comercio, el diario de los grupos económicos, dice: Cateriano pedirá el voto de confianza tras fiestas patrias, dice el principal medio del conglomerado de Graña y Montero. Vamos, el diario El Peruano, el diario oficial del Peruano, en su portada principal dice: Gobierno lanzará campaña para frenar contagios de COVID-19. Esa campaña ha tenido que hacerse ya agresivamente en todos los medios de comunicación. Vamos con la siguiente. El diario El Correo: voto de se verá en agosto. El diario El Correo. Y la vacuna también hace alusión a la vacuna. Estamos con el diario La República. El diario La República, en su portada principal: solo 2 de 15 bancos reducen intereses de crédito vía el BCR. Solo 2 de 15 bancos reducen intereses de crédito vía el BCR, dice el diario La República en su portada principal. El diario Gestión dice en su portada principal: protestas sociales se duplicarán en 2 meses y pasan de 110 a 220 protestas sociales. Ese es el inicio después de esta pandemia y continuarán. Esa es la última portada que hemos tenido, ¿sí? No, el último comentario: 220 conflictos sociales están ahorita latentes en este momento. De esos 220 conflictos sociales van a duplicar, porque el abuso de las empresas transnacionales, el abuso de las empresas nacionales, ¿sí?, que a pesar de haber recibido crédito de Reactiva Perú, han despedido miles de trabajadores, aprovechándose la debilidad de las leyes peruanas, aprovechándose de que tienen grupos económicos adentro del Ministerio de Trabajo, ¿sí?, como es el ministro de Trabajo actualmente, ¿no? Así, de una u otra manera, los grupos económicos siguen gobernando en nuestro país con la complacencia débil, que está en un estado de descomposición, porque la corrupción ha ganado a este gobierno. En plena pandemia se ha visto tanta asquerosidad de la situación de corrupción en el país y que todavía continúa latente. En ese sentido, creemos que los conflictos sociales van a ser muy fuertes en los próximos meses, porque creemos que la situación de los 2,5 millones, 3 millones de peruanos desempleados oficialmente, ¿sí?, pasan a ser parte de lo que ya había anteriormente. Entonces,
los conflictos sociales van a crecer escaladamente con violencia, sí van a escalar. Y no es porque yo sea un agurero de cosas malas, no necesito ser eso. Sí, visión de lo que significa el país, de lo que ha dejado esta pandemia y seguirá dejando, sí, devastada la economía. Imagínense que si el mes pasado una contracción de 42%, este mes ha sido de 35%. O sea, no nos hemos recuperado absolutamente nada. Pero se dice que de 42 a 35, como que ya está en el camino. Eso no es cierto, pues, porque estamos en un decrecimiento. Y el Perú va a comenzar a crecer, creo, según los analistas, los economistas, a partir del año 2000, a fines del 2021 y 2022, para que la economía se estabilice y ojalá se encuentre pronto la vacuna, porque si no, vamos a continuar con el fallecimiento de más peruanos por falta de oxígeno. Hoy ya es en las denuncias que hay que la empresa Sauder Perú, ¿no?, ofrecía sí, una cantidad de metros cúbicos de oxígeno. Eso desde el 2 de junio. Ha pasado julio, ¿no? Y hasta ahora no ha habido esa situación de rapidez de respuesta del gobierno, porque sabemos que hay un monopolio que es el que da el oxígeno, el que vende el oxígeno a los hospitales del Perú. Eso tampoco no puede ser. ¿Cómo puede ser posible que recién nos demos cuenta que una empresa tiene el monopolio de la venta de oxígeno medicinal? Nos hemos dado cuenta en esta, no tenemos control sobre los precios de los medicamentos porque no tenemos una industria farmacéutica en el Perú de los peruanos. Así que todo lo que vamos viendo diariamente en nuestro país son hechos de corrupción, y que los políticos hasta ahora, no, a excepciones, no están a la altura de que cuando hay que cuestionar, cuando hay que fiscalizar, hay que fiscalizar. Pero creemos que todavía falta ese enlace de los políticos de trayectoria para enmendar el rumbo de este gobierno, porque nosotros sí creemos firmemente que el presidente del Consejo de Ministros ha entrado a confrontar, a cubrirle las espaldas al presidente Martín Vizcarra. Lo creemos firmemente, porque ya conocemos su discurso. Ayer lo veía en una entrevista al primer ministro, y hablando de minería, hablando solamente de cosas que le interesan a los grupos de interés económico, pero en ningún momento hablaba a favor de los peruanos. En ningún momento ha hablado a favor de los trabajadores del país. Entonces los trabajadores tienen que tener claro las cosas. No pueden seguir que los mesan, que los paseen, ¿no?, en el sentido de tener reuniones de café, pero sin ningún resultado para los trabajadores ni para todos los peruanos. Estamos ya casi a un año de la transmisión de mando para tener un nuevo gobernante. Rogamos que se presenten personas con potencial a tener la direccionalidad, la visión de futuro que necesita el país, pero también que tenga los pantalones bien puestos para que corrija las cosas que nos ha desnudado la pandemia, la educación desbordada, ¿no es cierto?, los trabajadores con normas antilaborales que ha permitido que este gobierno ha permitido que voten a miles de trabajadores, dándoles dinero a las empresas. Y hoy pongo al tanto público nuestro, que nos sigue en las redes sociales y por Canal 49, Canal de Señal Abierta, es que quieren otorgarle
millones a la empresa chilena LAN. Sí, o sea, no hay para los peruanos para comprar un oxígeno, una máquina de oxígeno que cuesta $750,000. O sea, no cuesta mucho. ¿Qué es $750,000? $750,000 soles, $800,000 soles vale una máquina para poder tener oxígeno en los hospitales. Pero quieren ya otorgarle, ¿sí?, dinero a la transnacional LAN en nuestro país. Y yo siempre seguiré diciendo, no aprendemos los peruanos a elegir a buenos gobernantes. Nos equivocamos de tumbo en tumbo. Y los partidos hoy por hoy son los que tienen que tener, sí, programas de visión de futuro del país, una cuestión de prospección para los próximos años. Y los líderes tienen que salir a dar mensajes de esperanza, mensajes claros, porque la ciudadanía eso es lo que desea antes que se desborde nuestro país. Así que en ese sentido, esta crítica la hacemos porque los medios de comunicación, como ustedes saben, ¿sí?, los medios de comunicación están a espaldas de la realidad del país, porque son de grupos económicos, entiendan eso, público. Son de grupos económicos. El grupo de RPP, el grupo de Gradimontero, con el comercio y su 75% de medios de comunicación, es decir, el diario La República con sus satélites por allí. Ya estamos mal, pero lo peor es que le mienten al pueblo descaradamente con sus portadas cuando la situación del país es diferente. ¿Cómo no puede ser que bajen los intereses cuando el BCR está que les da a 1 o 2% el monto a la banca para que coloque dinero? ¿Cómo no pueden bajar los intereses de las tarjetas de crédito, los intereses de los préstamos? Así como escucha, a 2% le da la banca. El BCR les otorga esos créditos baratísimos a los bancos para que ellos oferten el dinero en créditos. Vamos a la primera brevísima pausa comercial y ya estamos de retorno. Vamos a ver si estamos enlazados con un político que siempre le gusta decir las cosas por su nombre, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde va a estar con nosotros para que nos dé sus impresiones de esta situación que está pasando en nuestro país. Volvemos con él si ya estamos enlazados. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, dulce tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos. Somos para ti.
TV Cosmos. Somos para ti. Ya estamos de regreso en el programa. Queremos presentar la sala situacional de cómo va el coronavirus en el Perú. Esto es al día de ayer, 357.681 casos confirmados y 13.384 fallecidos. 13.384 fallecidos. La tasa de letalidad 3.74 a nivel de país. Sí, ese es cómo ha crecido la situación de la pandemia. En esta próxima semana va a ser delicada para nuestro país porque los hospitales están colapsados, las clínicas privadas ya no están, ya no tienen camas. Así que los peruanos tenemos que cuidarnos porque no hay otra salida, no hay otra alternativa. Las personas que están de una u otra manera contagiadas se tienen que de inmediato, primero síntomas, de inmediato acudir o con los medicamentos que se toman para este mal, poder combatir. Lo que está manifestando el gobierno es que las postas médicas van a atender a los pacientes con los primeros síntomas para evitar que esto se colapse todo el sistema, como ha pasado en Arequipa. En Arequipa el dolor creo que ha consternado a muchísimos peruanos cuando la señora Celia Capira sale corriendo a decirle al presidente de la República que vaya a ver las carpas porque le estaban mintiendo los funcionarios de salud. ¿Sí? Y eso ha pasado aquí en nuestro país, ha pasado cada vez que hay una visita del mandatario, como que todo está bien, y eso no es cierto. Pues tenemos que aprender a decir las cosas. Las cosas no van a mejorar si no se dicen lo que está mal. Pero ahora también hay que denunciar que en el salud, en todas las empresas del Estado, han cambiado el reglamento interno de trabajo para que los trabajadores no puedan denunciar. Eso es lo último que se ha sabido, que ahora están aplicando el reglamento interno de trabajo para que las personas no puedan denunciar. Ya, eso es el colmo de los vivarachos de siempre que prefabrican medidas como estas para despedir a los trabajadores que tienen una voz en sus empresas. Vamos a escuchar gritos de emergencia que pedía la señora Celia Capira. Vamos a ver, porque es el mensaje de lo que le pasa a la señora, le ha pasado a muchísimos peruanos tratando de conseguir un balón de oxígeno, medicamento para sus familiares. Es doloroso lo que está pasando en nuestro país. Veamos a la señora Celia Capira. Entre los gritos de los familiares de pacientes y protestas del personal de salud, el presidente Martín Vizcarra llegó a Arequipa ante el colapso de los hospitales y el incremento de personas infectadas con la COVID-19.
En esta región, los casos confirmados de coronavirus superan los 30.000 y la cifra de fallecidos llega a los 678 en lo que va de la emergencia nacional. Pese al fuerte cordón policial, el mandatario accedió a dialogar con los representantes de los médicos y escuchar sus demandas. El sistema de salud funciona de manera descentralizada. El Ministerio de Salud transfiere todo a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales son los que tienen que transferir directamente a los hospitales. La visita del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la región Arequipa dejó un sinnúmero de sinsabores. Durante su inspección a los hospitales de la región, solo en las últimas 24 horas en Arequipa se han registrado 24 fallecidos y en un solo día se han contagiado 1.364 personas. Más adelante. Ahí pudieron ustedes, público nuestro, la señora, la desesperación de Celia Capira, que su esposo clamando, y fíjense cómo es la vida, mensaje de que la señora Celia salga corriendo detrás del presidente porque estaban mintiendo los funcionarios de salud al presidente de la República. Había una serie de vehículos con oxígeno. Sí, los carros los utilizaban como si fueran las camillas. Y cuando llega el presidente, todo desapareció. Pero la señora Celia tenía a su esposo en esas carpas y estaba que se moría. Y no tenía atención. Y esa desesperación hizo que no le importó la cantidad de policías, fue sorteando. Y gracias a esos gritos, ¿no?, es que el presidente vuelve a tomar conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Pero ojalá esa situación de gritos contra el presidente Vizcarra va a suceder en nuestro país. O sea, la gente no se le puede seguir mintiendo. ¿Cuántos fallecidos ya tenemos a la fecha? ¿Ya? ¿Cuánto es la realidad? Estamos hablando de 35.000 muertos más que no están contabilizados. Entonces tenemos un promedio de 40.000, 50.000 personas peruanos fallecidos. Comiencen por allí, es decir, que se diga la verdad. Nos equivocamos, ¿no? Que hagan un mea culpa, que llamen a la gente que sabe para poder gestionar cuestiones de gobierno. Que si vamos a seguir de mal en peor. Así que es Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.
todo el acontecer deportivo, local, regional, nacional e internacional. En todas las disciplinas lo tienes día a día en Zona Deportiva, de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, Dulce Tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa. Habíamos anunciado la entrevista con el congresista Andrés García Belaúnde, ¿sí? Un político de mucha trayectoria en Acción Popular, un hombre que habla claro, directo, y con él vamos a conversar de la situación política que está pasando en nuestro país. Muy buenas noches, don Víctor Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer saludarlo, y a través suyo a todos los amigos del norte, de Piura, esa tierra tan querida y apreciada por nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. En efecto, don Víctor Andrés, la situación del país está llegando a niveles ya muy peligrosos, como el caso del colapso que ha pasado en Arequipa. El presidente ya ha sido confrontado por la población y eso va a continuar por la situación que está pasando. ¿Cuál es su percepción, pese a que usted siempre ha venido haciendo cuestionamientos a que mejoren las cosas? Mire, yo he sido muy cuestionador de Vizcarra, a pesar de que lo apoyamos para que suba al poder, pero después él se distanció un poco de diversos sectores del país y se concentró solamente en enfrentarse. Él creyó erróneamente de que el enfrentamiento con el Congreso y acusando a unos cuantos corruptos que se lo merecen, por supuesto, pero que no es la corrupción total del país, creyó que era suficiente para poder gobernar. Pero no ha hecho nada más que eso, lamentablemente. Hay que recordar que solamente cuando él subió al poder, en el Perú habían 14 hospitales en construcción que siguen en construcción hasta el día de hoy. Inclusive hay un 15º que hay que mencionar, que es el hospital de policía. Entonces, claro, con todos estos antecedentes y él habiendo tenido conocimiento de lo que es un hospital, porque hay que recordar que cuando fue gobernador de Momoquegua destruyó un hospital construido en el primer gobierno del presidente Belaúnde para construir uno nuevo, y no construyó uno nuevo. Hasta ahora creo que sigue construyéndose. Él conocía un poco la problemática de salud en el país. Y claro, yo entiendo que la pandemia nadie estaba preparado para ella, pero él ya antes de la pandemia había ofrecido 80 hospitales y no cumplió con ninguno. Y los 14 en construcción tampoco los terminó. Entonces, yo creo que él se ha dado cuenta de su gran incapacidad y ha buscado un enfrentamiento fácil con el Congreso y con otros sectores del Estado para poder justificar su inoperancia. Y yo creo que eso ha sido fatal, porque llegada la pandemia también hizo prácticamente lo mismo. Ordenó una cuarentena muy drástica, cuando no había sido drástico con el cierre del aeropuerto, porque el virus ha llegado al Perú por el aeropuerto Jorge Chávez, no ha llegado pues por las fronteras, ni de Tumbes, ni de Bolivia, ni de Ecuador, ni de
ni de Chile. Ha llegado por el aeropuerto. El primer contagiado que trajo el contagio a Lima fue un piloto además de LAN. De tal manera que ni siquiera cerraron el aeropuerto. Pero sin embargo encerraron a todo el Perú en sus casas a partir del 16 de marzo. Una medida muy drástica que ha destruido la economía. No ha destruido el COVID, pero sí ha destruido la economía. Y ahora estamos viendo las consecuencias solamente en Lima. Y sería bueno que ustedes tengan la cifra en Piura. En Lima hay 2.600.000 desempleados nuevos. Y hemos visto, usted lo ha pasado el video de Arequipa, como una madre va corriendo atrás del presidente y el presidente es incapaz de detener su automóvil, porque estaba sola además la mujer, y preguntarle en qué podía ayudarla. O sea, yo creo que la insensibilidad, la incapacidad, la incompetencia de este gobierno es manifiesta, y lamentablemente todos los peruanos lo estamos pagando. Vamos a pagar durante mucho tiempo salir de esta crisis inmensa en la que estamos. Sí, fíjese, Víctor Andrés, nos acaban de ahorita el mensaje de que ha fallecido la esposa de la señora Capira, justamente de la que hemos presentado el video. Es lamentable. El esposo de la señora, ¿no? Capila, ¿no? Sí, la señora, la que se vio en las imágenes, su esposo sí. Era el que estaba ¿Cuál es su nombre? De salud y ha fallecido. Capira, es la señora Delia Capira. Delia sí, Capira. Bueno, es una pena que el presidente no haya podido, con todo el poder que tiene, darle alguna esperanza, ¿no? Yo entiendo que no podría curarla porque no es médico el presidente, pero sí darle algún tipo de consuelo o de seguridad de que iba a ser atendido bien y que en todo caso el Estado iba a asumir algún tipo de responsabilidad y de ayuda después del fallecimiento, ¿no? Doctor García Belaúnde, la situación del país es grave, tal como usted también ha señalado, por la situación de la economía devastada. Y aquí en usted es un chico muy connotado, muy reconocido y también miembro de su partido Acción Popular. Acción Popular no cree que es un partido que tiene la mayoría ahorita a nivel de país, de gobernadores regionales. ¿No cree que puede hacer un poco más para presionar a que las cosas se digan como deben ser, claras? O sea, poner el camino. ¿Está equivocado el presidente Vizcarra? Mire, nosotros tenemos 3 regiones de las 24. Eso no es mayoría. Y tenemos 25 congresistas de 130. Tampoco es la mayoría. Sin embargo, es importante la presencia nuestra allí en esas regiones y en el Congreso, aunque, insisto, con 3 regiones, con 200 alcaldías de las 2000, no manejamos el país. Sin embargo, sí se puede hacer mucho, se está haciendo mucho y se puede hacer muchísimo más. Pero yo creo que aquí hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, no hay partidos en el Perú. Hay 1 o 2 que sobreviven. El nuestro es uno de ellos. El resto no son partidos, son grupos de amigos que se reúnen en torno a una elección. Entonces, querer pretender legislar partidos cuando no los hay es algo muy teórico y no va a dar ningún resultado. En segundo lugar, creo que lo importante es hacer una reforma del Estado. Esta pandemia está demostrando lo que nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo atrás, y lo hicimos en la campaña del 2016. El Estado hay que reformularlo, refundirlo, hay que reestructurarlo. El Estado no funciona. Las regiones no pueden manejar hospitales. Las regiones, desgraciadamente, tampoco pueden manejar en muchos de los casos el sistema educativo del país. Entonces, hay que hacer un replanteamiento de todos los sistemas de ayuda del Estado o de asistencia del Estado o de administración del Estado de los recursos públicos y de los servicios públicos.
Y eso hay que hacerlo ahora. Si no lo hacemos ahora, nunca más se hará. Es la gran oportunidad. El Estado ha crecido de manera deformada. Para muchas cosas es grande, para otras es pequeño. Para muchas es presente, para muchas cosas es ausente. Hay que hacer una reestructuración del Estado y volver a la carrera. Ya casi no existe carrera pública. Cualquiera puede ser parte del Estado si es que el gobierno o su candidato llega a la presidencia o al gobierno local, y no son las personas más adecuadas para administrar recursos públicos. Deben haber, como había hace 20 o 30 años en el Perú, empleados, profesores, militares de carrera con mucha solvencia, que estaban ahí por sus méritos y no por los méritos de sus compadres que habían llegado al poder. Yo creo que esa reestructuración mental tenemos que llevarla a cabo lo más pronto posible. De todas maneras, doctor Víctor Andrés, creo que el país en esta pandemia se ha desnudado todas las debilidades de nuestro país. Usted ha confrontado siempre a los grupos de poder, a los grupos mafiosos que han habido, de estudios de abogados, a Odebrecht, ¿no? Siempre ha estado allí en esa línea, a veces hasta solitaria en el Parlamento. ¿Por qué, digamos, no hay una situación más frontal para esas mejoras? O sea, si no se sabe que hay, ¿por qué no entran los grupos a defender algo tan importante que es lo que necesitan los peruanos? Mire, yo creo que hay intereses de por medio, ¿no? Odebrecht ha sido la dueña del país. Odebrecht ha manejado el país como le ha dado la gana. Mucho dinero de por medio, abogados, estudio de abogados importantes al servicio de Odebrecht. Lamentablemente los gobiernos de turno contrataban a gente vinculada a Odebrecht para ministros, viceministros. Hay que ver el caso de Mayorga nada más, que había trabajado para ellos y que acabó siendo ministro de Energía y Minas, y acabó dándole pues la concesión del gasoducto del sur a Odebrecht. O sea, lamentablemente hemos perdido un poco la ética y la moral pública, ¿no? Y las personas que trabajan, que tienen del derecho de poder defender a sus clientes, lo que no tienen derecho es que después de defender a sus clientes defiendan al Estado, aparentemente en contra de sus clientes, porque en realidad no es en contra de sus clientes, sino es a favor del cliente desde el Estado, que van a servir. Yo creo que todo eso hay que corregirlo y hay que combatirlos a todos. O sea, la gente cree que porque combates a Alan García, que ya está muerto, a Keiko Fujimori, que está detenida o con arresto domiciliario, ha solucionado el problema. Que combates a Chávarri o Nostroza y también está solucionado el problema. No, el problema se soluciona no solamente persiguiendo a las personas culpables, sino persiguiendo a los cómplices, al resto que se ha beneficiado, persiguiendo no al que recibe dinero, sino al que da dinero también, persiguiendo las hijuelas que han dejado. ¿Cómo es posible que persigamos a una serie de personas que han recibido coimas de Odebrecht y no persigamos a la obra de Odebrecht que ha sido hecha corruptamente? Por ejemplo, los peajes de Odebrecht. O sea, le has entregado a Odebrecht un peaje a través de una coima o gracias a una coima. Castigas al que la ha recibido, no castigas al que la ha dado, porque Odebrecht se ha librado de todo. Pero la obra sigue allí, produciendo dinero sucio, y eso no lo tocas. O sea, las ganancias ilegítimas de Odebrecht no se tocan. No, pues, eso es inaceptable, eso es parte de la corrupción. Eso es corrupción también. Permitir que un negocio corrupto que nace de la corrupción siga funcionando es corrupción también. Y eso es lo que no se quiere hacer. Entonces yo creo que hay que modificar toda la estructura física y mental del país, del Estado y de los funcionarios públicos, para que la corrupción se pueda combatir bajo todos sus aspectos y facetas, y no solamente persiguiendo a fulano o a sutano. Correcto, creo que en ese sentido concordamos desde esta modesta tribuna para contribuir con nuestro país.
Doctor García Belaúnde, vamos a una brevísima pausa comercial y hablando de lo mismo, el ministro Martín Ruggiero ha venido de Payet, una empresa también que ha recibido dinero de Odebrecht. Si nos permite una breve pausa comercial y retornamos a usted. Encantado. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos, somos para ti. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, Dulce Tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Ya estamos de retorno en el programa. Estamos conversando en una entrevista con el doctor Andrés García Belaúnde, connotado ex congresista, político que habla las cosas directas, y continuamos con él. Doctor García Belaúnde, le decía que los grandes estudios no colocan personas en las entidades del Estado, en el caso de los ministerios, en el caso de las empresas, y en este caso del ministro. La empresa Payet, a pesar de que ha trabajado con Odebrecht, ¿sí? Y este ministro es parte de ese buffet. Entonces, es más de lo mismo. Sí. Bueno, efectivamente, pues ahí está. Además, el estudio Payet no solamente ha trabajado para Odebrecht, sino que también ha recibido plata de Reactiva Perú, que es dinero subsidiado por el Estado. Ha recibido cerca de 10 millones de soles. Entonces, claro, estamos hablando pues de gente que se beneficia del Estado y que rápidamente pasa a ser parte del Estado. No es pues la mejor solución, evidentemente. Ya, claro, es un estudio de abogados grande y supongo que no todos ven a todos los clientes, no todos ven los temas de los clientes. Pero Odebrecht era muy importante para ser un cliente pequeño de un estudio. Yo creo que Odebrecht debe haber sido el cliente más importante de muchos estudios de abogados de Lima, que vivían de eso. Y son estudios que han fabricado, jurídicamente hablando, legalmente hablando, todos los elementos para que estos Odebrecht pueda ganar licitaciones. Porque Odebrecht ganaba licitaciones en base a coimas. Pero ¿quiénes hacían los contratos? Los estudios de abogados. O sea, los abogados sabían que hacían contratos de una empresa que ganaba licitaciones por coima. Los estudios de abogados sabían que Odebrecht se preparó concursos con una serie de licitaciones, muchas veces hechas por abogados, probablemente por los mismos abogados que luego los defendían. O sea, ¿cómo ganaba Odebrecht las licitaciones? ¿Las ganaba sola, hablando portugués? ¿O es que tenían socios peruanos que les hacían la cama, la camita? Bueno, pues yo creo que los estudios de abogados no pueden de ninguna manera desconocer que ellos tenían mucha influencia también y que facilitaban las cosas para que Odebrecht gane licitaciones
qué curioso, todas las licitaciones las ganaban y ellos no sabían que había plata de por medio, los estudios de abogados, solamente se limitaban a hacer un borrador de un contrato sin saber qué pasaba en las negociaciones. Eso no lo creo yo. Entonces yo creo que no es bueno para el país estar permitiendo que gente comprometida en la corrupción, directa o indirectamente, o de refilón, puedan participar luego del gobierno. Me parece que no es un buen signo. Ahora, yo creo, independientemente de eso, yo creo que este señor no lo conozco, este ministro nuevo no lo conozco, pero yo creo que tiene que haber un ministro promotor del empleo. Promotor, porque la que hemos tenido antes, la señora que estuvo ahí, Cáceres, era promotor del desempleo. Yo creo que tiene que haber un ministro promotor del empleo. Y la manera de crear empleo, que es combatir a la pobreza, la mejor manera de combatir a la pobreza es crear empleo. No crear bonos de ayuda, no. Es crear empleo. Ese es el verdadero ayuda que hay que hacer al país para evitar la pobreza, crear empleo. Y el empleo se crea ¿con qué se crea el empleo? Con inversión. Tiene que haber mucha inversión. ¿Y cómo se invierte? Bueno, en un momento de crisis tienes que fomentar la inversión ayudándola, apoyándola, dándole leyes y normas de incentivos tributarios si es necesario para que haya inversión. Así como hace muchos años se dieron incentivos para apoyar a la minería, que hasta ahora muchos de ellos siguen vigentes. Pues bien, eso mismo hay que hacer para apoyar la inversión y la industria, que es la que da más trabajo, mucho más trabajo que la minería. Entonces yo creo que hay que dar normas y leyes para que el empleo pueda brotar solo y pueda multiplicarse solo. A la empresa que necesita un empleo o dos y contrata 4, a esa empresa hay que premiarlo. A todas las empresas que quieran contratar más gente de la que puedan necesitar, a esas empresas hay que ayudarlas, hay que incentivarlas, hay que respaldarlas. Doctor García Belaúnde, en este cambio de gabinete, el primer ministro cateriano tiene un tanto confrontacional. En ese sentido, ¿no cree que se equivocó nuevamente Vizcarra al promover un político con estas características cuando los peruanos necesitan mensajes de paz, de concordia, de poder para combatir esta pandemia? Bueno, yo pensé lo mismo. Qué error. Ahora, yo he hablado con él, hemos hablado con él en Acción Popular el día sábado pasado. Le he comentado esto, justamente lo que usted me pregunta, se lo planteé, y él me dijo que no, que él, una cosa es estar en el llano, disparar a todo el mundo, y otra cosa es estar en el poder, en la cima, y tener que tender puentes. Que él está ahí para tender puentes. Bueno, le dije, vas a tener que hacer un doble esfuerzo, porque la imagen que tiene no es precisamente de esta. Y me dijo que sí, que él le haría un doble esfuerzo. Entonces, bueno, si es así, esperemos qué pasa. Yo creo que no fue la mejor elección, pero ya está elegido y vamos a ver qué pasa. Correcto, doctor García Belaúnde. Ustedes en la época de la campaña, ya hablando de reformas políticas, hablando de lo que necesita el país, las mejoras en el empleo, las mejoras en la economía de los peruanos, ustedes un tema muy importante que se dejó de lado, el famoso gas de camisea. Ese tema es importante porque todavía sigue ese monopolio de esa empresa y ustedes fueron los únicos que pusieron en el tapete ese tema que para nosotros, ¿no? Creo que es importante porque el precio del gas está demasiado caro, ¿no? Y ustedes en ese debate, en esa última campaña política, ¿se mantienen en lo mismo, doctor García Belaúnde? Sí, claro que sí, es el tema del gas, hay que solucionarlo. Inclusive nosotros le pusimos la chapa de PP Gas, en vez de PPK, PP Gas, al señor Kuczynski en su campaña, ¿no? Se lo dijimos, ¿no? Le dijimos que
que él era un lobista, que él había fomentado los contratos de gas, después se descubrió ya las cuentas que cobró, pero en fin, nosotros todo eso lo hicimos en la campaña, por eso es que nosotros no apoyamos a PPK, yo por lo menos no, lo conozco muy bien y dije yo no voy a apoyar a un lobista como presidente del Perú. Tampoco apoyaba a Keiko porque Keiko significaba pues el fujimorismo, ¿no? Así que preferí votar en blanco, me abstuve de votar porque no quería ni uno ni el otro. Ahora, en el caso de PPK, el contrato se ha resuelto después del gasoducto, que es el otro problema, porque aquí hay dos problemas: es el gas que ya se exporta muy barato y que se entregó de una manera rara e irregular, y por otro lado el gasoducto, que era una obra de 7.000 millones de dólares, sobredimensionada, y que lo hizo y que lo entregó Humala, y que PPK lo anuló finalmente, ¿no? O se anuló solo en realidad, porque se anuló porque el gasoducto Odebrecht no consiguió los préstamos que tenía que conseguir, no los consiguió porque surgió el escándalo de las coimas. Por eso, entonces, el mundo financiero internacional le cerró las puertas a Odebrecht por sus trayectoria de coimera, pero ante eso el Estado tuvo que resolver el contrato. Entonces yo creo que acá un contrato ya está resuelto, pero todavía tiene secuelas, y hay otro problema aquí, que es el mismo gas, que yo creo que hay que renegociar el gas para poder buscar una mejor solución. En eso estamos convencidos. Muy bien, doctor Andrés García Belaúnde. ¿Su futuro político, doctor García Belaúnde? No lo sé. No lo sé. Yo quisiera saberlo, pero no lo sé. No hay nadie que me pueda leer mi futuro. Estoy buscando rápidamente a algún chamán, algún chamán que me diga qué cosa va a pasar conmigo. Perfecto, doctor García Belaúnde, muchas gracias por haber estado conmigo. Los micrófonos del público tienen la palabra para despedirse. Muchas gracias por estar con nosotros enlazados en este diálogo. Gracias a ustedes, un saludo muy cordial a todos los amigos del norte, básicamente de Piura, que ustedes llegan con tanta facilidad y con tanta cercanía a todo el pueblo. Los saludo muy de veras. Tengo siempre grandes recuerdos de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de La Libertad. Voy con mucha frecuencia y tengo muy buenos amigos. Uno de ellos ha fallecido de COVID, además, casualmente, ¿no? Hace muy poco, de Acción Popular, Jaco Barrantes, ¿no? Y entonces no he podido asistir a su velorio, lamentablemente, por esta pandemia, pero iré pronto a Piura a saludarlos a todos, y espero también acercarme a saludarlos a ustedes, que tienen un programa tan interesante. Muchísimas gracias. A usted, doctor Andrés García Belaúnde, muchas gracias por estar enlazados con nosotros, como siempre, directo, frontal, en sus entrevistas. Nosotros retornamos con el programa en el siguiente bloque. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. De Pe a Pa, un magazine que tiene todo lo que te interesa. Comiendo saludable, belleza y estética, Dulce Tentación, los consultorios que son de tu interés. Además, gana fabulosos premios jugando con nuestros conductores, quienes te entretienen junto a reconocidos y talentosos invitados. De Pe a Pa, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo, conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo.
He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. La Ruta de Enrique, los sábados a las 4 de la tarde, solo por TV Cosmos, somos para ti. TV Cosmos, somos para ti. Estamos de retorno en el programa. Estábamos hablando con el doctor Andrés García Belaúnde. En ese interín tuvimos la comunicación por el interno, el fallecimiento de la esposa de Celia Capira, la señora que habíamos pasado en la imagen llorando porque su esposo estaba 5 días en la capilla. Ojo, murió en la capilla. O sea, no tuvo oportunidad de que su esposo entre al hospital. 57 años, su esposo Alfonso Mamani Takuri, de 57 años de edad, deja 3 niños desprotegidos, ¿no? Por esta maldita pandemia. Imagínense ustedes todo el esfuerzo de esta mujer. Puede suceder en nuestro país. Nosotros creemos de verdad que tiene que haber una reingeniería en el Estado peruano. Las normas son muy rígidas. Sí, contratan estudios de abogados para que hagan normas que nadie las interpreta, solamente ellos saben, y hacen lento al Estado. ¿Sí? La primera responsable que debe salir de en este momento, de verdad, deben cambiar a esa señora Fiorella Molinelli. Esa es la que anda mintiendo por todo el país. Ella no es médico, ella no sabe de cuestiones médicas, pero como está la que estuvo metida en el problema de Kuntur, la empresa mafiosa que quería coger el aeropuerto en el Cusco, en Chincheros, ella es la que estaba prefabricando la adenda para beneficiar a esta empresa, a esta señora. Y el premio de ese acto de corrupción la tienen haciendo miles de gastos, miles de millones en gastos médicos a esta señora. Sí, ella es la misma que está ahí. ¿Por qué está allí? Por lo mismo de siempre que pasa en nuestro país. Gente incompetente que está ahí, pero como vienen en los grupos económicos, ahí andan gustando a donde está el dinero de todos los peruanos. Es salud en malas manos. De verdad, engañando a la población, llevando médicos contrataditos, creo que en camiones, ¿no? Los llevan al aeropuerto para decir que ya están ahí los médicos. Pasó en Piura, pasó en Ancash, ha pasado en Arequipa. No podemos tolerar. Nos indigna haber visto a la señora Celia Capira corriendo para que le escuchen. Y finalmente ese esfuerzo ha sido inútil. Falleció su esposo Alfonso Mamani Takuri, de 57 años.
No podemos continuar así. El país no puede estar a espaldas de la realidad. El presidente Martín Vizcarra no puede estar a espaldas de la realidad del país, mintiendo y mintiendo y mintiendo durante muchísimo tiempo. Creo que tiene que haber un cambio profundo, que es lo que ha manifestado Víctor García Belaúnde, es congresista de la República. Tiene que haber un cambio en la mente de todos los peruanos, en la mente de todos los políticos, que ya no pueden seguir apañando, ya no pueden seguir favoreciendo a los grupos económicos, dejando desválido al pueblo. Sí, los préstamos de Reactiva Perú para las grandes empresas para que voten a los trabajadores. Ya están prefabricando una ley para darle a las compañías de aviación. O sea, que cuando el Estado peruano tenía sus propias flotas de aviones, hoy es malo. El gobierno alemán les ha prestado a su línea de bandera millones de euros. ¿Pero qué le ha dicho? Muy bien, yo te voy a prestar, pero tus acciones son mías para que tú me puedas pagar. Pero acá en el Perú no. Se ha financiado con Reactiva Perú a grandes estudios de abogados que son, para mí, uno de los grupos que tiene que investigarse a nivel de todo el gobierno. Los grupos, sí, los grandes estudios de abogados, los bufetes de abogados en nuestro país, que encima también de una u otra manera corrompen a las autoridades de nuestro país. Sí, se ha notado en los últimos años cómo han avanzado estas empresas, los estudios de abogados, cómo tienen en los medios de comunicación, se pasean por todos los medios cuando quieren hacer algo mediático. En el caso del tema de los trabajadores de Petroperú, el abogado Dolorier paseándose por todos los medios de comunicación con dinero de Petroperú. Sí. ¿Cuánto está ganando este estudio? Pronto lo sabremos con la Comisión de Fiscalización del Congreso, para que vean ustedes los grandes millones que se han llevado de la primera empresa del Perú, Petroperú. Sí, los grandes estudios de abogados están ahí en la empresa. Están como avispas en un panal. Así está todo el gobierno, lleno de estudios de abogados. Para cualquier situación los llaman para que hagan. ¿Cuánto cuesta ese informe? Pero es para que hagan todo a su favor. Hoy hay una empresa, ¿sí?, grupos económicos que están ahorita en todo el estado de cómo despedir a los trabajadores en tiempos de pandemia. Y les indican cómo tienen que hacer, cómo tienen que llegar para que a la familia no influirla en el dolor. Así dicen. O sea, es lo que ustedes pueden ver. Les voy a presentar un extracto de lo que dice una de ellas en el próximo programa. No podemos continuar así, de que estos grupos económicos de verdad le hagan daño a tantas familias peruanas, que ya, hoy por hoy, que hay más de 3 millones de desempleados en el país, siga creciendo más desempleo, contratando firmas de abogados de renombre, entre comillas, para despedir trabajadores. García Belaúnde ha sostenido acá que tiene que haber un cambio de actitud de los peruanos, y no sellando las gollerías, no seguir apañando la corrupción en nuestro país, pero también aquellos que corrompen de igual manera tienen que ir a la cárcel. El caso más emblemático de Odebrecht, de Graña y Montero, están fuera cuando son los primeros que han corrompido en el país
Y esos mismos gerentitos, uno de ellos, por ejemplo, estuvo en Petroperú, ¿sí? O sea, estas mismas empresas ponen a sus grupos dentro de las empresas del Estado. Y hoy por hoy, y esto hay que llevarlo a nivel más alto del Congreso de la República, ¿sí? Porque todos los reglamentos internos de todas las empresas del Estado, incluido el Banco de la Nación, incluido la Sedapal, incluido Petroperú, incluido todas las empresas eléctricas, han cambiado los reglamentos internos de trabajo para maniatar a los trabajadores y no puedan decir los actos de corrupción porque son despedidos. Así han cambiado en este gobierno todos los reglamentos internos. O sea, encima que este es un gobierno incapaz, un gobierno de los grupos económicos, ¿sí? Permite que sigan despidiendo más trabajadores con su complacencia. Por eso, yo insisto, desde esta modesta tribuna estaremos señalando con precisión todos los días para que nuestro país cambie. Con eso hemos concluido con el programa del día de hoy. Hasta mañana, público, si así Dios lo requiere. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor.